sobre el tema, uno de los temas de la distorsión de la historia, de esta historia oficial que se ha contado sobre el conflicto armado, es el número de víctimas. El número de víctimas eh, que se había planteado a la vez, digamos, a lo largo de diversos ensayos, libros, estudios, comisiones, etcétera, en los años 80 y 90, daba siempre, se hablaba de decenas de miles de muertos. Normalmente la cifra oscilaba entre 30 y 60 mil. Eso era más o menos lo aceptado, posiblemente un poquito exagerado, porque eso, cuando se evalúa el número de víctimas siempre se tiende a redondear por arriba. Si son 85, pues se habla casi de 100. Y así se empieza a hacer como una pirámide de exageraciones hasta que al final se llega a un número mucho más alto de lo que es. Bueno, está en ese punto, hablándose de 30, 60 mil, cuando aparece la Comisión de Esclarecimiento Histórico y propaga la idea y asienta en sus libros que el número de víctimas es 201 mil. 200 mil para redondear en este caso. Y a partir de ahí, del año 98, 99, todo el mundo empieza a hablar de las 200.000 víctimas. Y la gente lo repite sin el menor análisis. Ahora, cuando yo comienzo a investigar sobre este tema, bueno, voy recogiendo todas estas informaciones, porque a mí me parece muy sospechosa la cifra. No coincide con el tamaño del país. País de 5 millones, 4 millones de habitantes, 200.000 víctimas, es algo que se tendría que notar hasta en los censos por departamento, por sexo, por edad, no se nota nada de eso. No coincide con el otro punto de que no hubo grandes combates. Si hablamos de la guerra civil española o de la guerra civil norteamericana, que serían dos ejemplos a la vista, incluso lo del caso del Salvador. En El Salvador se habla de 70.000 víctimas y ahí la guerrilla tenía armas pesadas. Aquí nunca llegó a eso, nunca llegó a dominar regiones enteras, nunca entró a la capital. ¿Cómo va a ser que salen 200.000? Entonces me pongo a revisar el trabajo de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y encuentro que 200.000 no es un conteo de víctimas, es un cálculo. Ellos toman 3 bases de datos con listas de fallecidos. Listas que son muy incompletas porque a veces está solo el primer nombre o el último nombre de la persona o se dice un menor que la acompañaba, que resultó víctima, no sabemos si tenía 8 o 15 años o 2 años, si era hombre o mujer, su nombre, nada sabemos. Y así está plagado. Pero son 3 bases de datos de 24.000, 23.000 y 11.000 víctimas. Sobre eso extraen una muestra y aplican una fórmula. Y le da 200.000. O sea que es una hipótesis montada arriba de una muestra, montada arriba de una mala base de datos. El entusiasmo de gente que quería hacer una revolución socialista. Eso es algo muy diferente, el hecho de que haya un grupo de intelectuales, de militantes, de políticos jóvenes que quieren llevar al país una revolución, eso es muy diferente a un levantamiento popular, que la gente está harta de sus condiciones de vida, no da más y decide hacer la revolución. Una revolución viene de abajo, aunque tenga un liderazgo. Acá hubo el liderazgo revolucionario, pero no se dieron las condiciones para que la gente lo apoyara. La gente no era revolucionaria, incluso porque en los sectores indígenas la mayoría de la gente es muy conservadora, no está dispuesta o no tenía motivaciones para cambiar tan drásticamente el destino de su país. Pero el gobierno de Guatemala, a través del ejército, porque eso es muy importante decirlo, no es el ejército por sí mismo, el ejército es como representante armado del gobierno de Guatemala. Es como en las Fuerzas Armadas de todos los países, ¿verdad? Todos los gobiernos tienen su Fuerza Armada. O sea, este no es un general al que se le ocurre combatir a la guerrilla, es una disposición y en general yo diría que hay una abrumadora mayoría del pueblo en Guatemala contra la guerrilla. La guerrilla logra hacer pie en muy pocos lugares, si vemos el territorio en su conjunto, y no tiene un apoyo masivo, en ningún momento llega a tenerlo.
La guerrilla era un movimiento armado. O sea, no era, cuando hacían propaganda era lo que llamaban propaganda armada. La guerrilla ponía bombas, dinamitaba torres telefónicas, entraba a las haciendas y en muchos casos fusilaba mediante el supuesto juicio sumarísimo a los dueños de las haciendas, sobre todo en la costa norte. Eh, Hacía asesinatos políticos, colocaba artefactos explosivos, tomaba algunas pequeñas poblaciones, nunca llegó a tomar una capital de departamento, una cabecera siquiera, pero tomaba pequeñas poblaciones como Panzós, que la tomó en el 64, Santiago en Atitlán, Santiago Atitlán, que no la tomó, pero bueno, hubo enfrentamientos muy serios, pero la guerrilla combatía al ejército y mataba soldados. Hay registradas unas 2000 muertes con nombre, apellido, grado y fecha de soldados muertos por la guerrilla. O sea, era una guerrilla, no era un movimiento ideológico, era un movimiento ideológico armado.